Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mila Arreola Macías. Estudio la carrera de Comercio Exterior y Logística Internacional. Este verano cursé la materia de Tratados y Acuerdos Internacionales con el profesor Dr. José Ramón Álvarez González. Y bueno, hoy voy a hablar un poquito sobre el Tratado México-Japón, ya que Japón me parece una cultura muy interesante y me gustó muchísimo aprender de ella. Me gusta como la relación que tiene México-Asia, se me hace como diferente. Y bueno, pues aquí está. Bueno, primero que nada quiero mencionar que escogí el Tratado de México-Japón porque creo que Japón es una cultura muy que me llama muchísimo la atención, primero que nada, pues por cómo son, pues que son súper educados, que son súper puntuales, que siempre tienen como un orden en todas las cosas y creo que eso los ha hecho llegar hasta hasta el país que son hoy en día. Entonces, la verdad es que me interesa muchísimo esta, pues su cultura, su economía y todo, y pues por eso quise investigar más a fondo sobre ellos. Bueno, primero hablando sobre la globalización, vivimos en un mundo donde las cosas se actualizan constantemente, donde los cambios son lo más normal, donde la innovación y la tecnología abundan y donde hoy en día podemos estar conectados con cualquier parte del mundo, con cualquier persona, con todo lo que sea. Y no solo podemos estar conectados, sino que también podemos tener un intercambio de procesos económicos, sociales, políticos y culturales con cualquier país. Esto es la globalización. La integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través del intercambio de bienes y servicios. Esto es el comercio también. Y bueno, y a través de los flujos financieros. Obviamente, como todo, la globalización tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Gracias a ella es posible beneficiarse de mercados cada vez más vastos en todo el mundo y tener mayor acceso a los flujos de capital y a la tecnología, y beneficiarse de importaciones más baratas y mercados de exportación más amplios. Los mercados no garantizan necesariamente que la mayor eficiencia beneficiará a todos. Los países deben estar dispuestos a adoptar las políticas necesarias y en el caso de los países más pobres, posiblemente necesiten el respaldo de la comunidad internacional a tal efecto. Ok, pasando a la importancia de los tratados. Hablando sobre los tratados internacionales, primero que nada me gustaría dar una definición que da la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Esto en su artículo segundo. Bueno, este menciona a los mismos como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional. Ya consta en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Ya que se entiende que es un tratado, pues podemos conocer sus beneficios. No solo son del tipo comercial, sino que también son positivos para la economía del país. Permiten reducir y eliminar barreras arancelarias y no arancelarias en el comercio de sus bienes y servicios. Permiten el acceso a nuevos mercados, existe una mayor competencia tanto dentro como fuera del país. Esto ayuda a que haya una materia prima y una maquinaria a menor costo. Facilita la inversión extranjera, crea estabilidad para los inversionistas, se crean ventajas sobre los países que no tienen un tratado de libre comercio. Bueno, esto también, como ya mencioné, por la baja de aranceles. Fomentan la creación de empleos y derivados de una mayor actividad exportadora. Los tratados son importantes porque buscan consolidar mercados con el fin de desarrollar ofertas exportables competitivas y esto a su vez puede generar más empleos también. Bueno, hablando del contexto jurídico, dentro del contexto jurídico los tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución Federal.
De acuerdo a nuestra Carta Magna, los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano serán la ley suprema en toda nación, cuando hubiesen sido firmados por el Poder Ejecutivo con la aprobación del Senado, siempre que se ajusten a la propia Constitución Federal, lo que impone desde luego en cascada para las autoridades del Estado la obligatoriedad de su observancia, no obstante existir disposiciones internas en contrario. Como podemos observar en la pirámide que está en pantalla, está, pues, como ya mencioné, primero la Constitución, después las leyes federales y los tratados internacionales, después las constituciones estatales o locales, después las leyes estatales o locales y al último las otras normas jurídicas. Bueno, entrando en el contexto del Tratado México-Japón, me gustaría empezar hablando sobre la historia de la negociación. La historia del tratado comienza en 1999, cuando Japón crea un comité en el marco de un organismo gubernamental denominado Japan External Trade Organization, o JETRO, con el objeto de fortalecer las relaciones bilaterales con México. Posteriormente, dicho organismo publicó un informe donde concluía que la negociación de un tratado de libre comercio con México podría representar un instrumento para estrechar relaciones económicas entre dos países. Fue hasta el 5 de junio del 2001 que el presidente de México, que en ese tiempo era Vicente Fox, y el primer ministro de Japón acordaron establecer un grupo de estudio conjunto para analizar qué tan conveniente sería negociar un tratado de libre comercio entre los dos países. Y bueno, se celebraron un total de 14 rondas para la negociación de este tratado, perdón. Y finalmente, el acuerdo para el fortalecimiento de la Asociación Económica México-Japón fue firmado el 17 de septiembre del 2004. Adicionalmente, se suscribió el acuerdo de implementación de conformidad con el artículo 132 de la Asociación Económica México-Japón. El acuerdo entró en vigor hasta el 1 de abril del 2005, siendo Vicente Fox todavía presidente de México y Junichiro Koizumi primer ministro de Japón. Bueno, ahora vamos a analizar los dos países, México y Japón. Ahí podemos ver cómo están totalmente separados, o sea, de un lado hasta el otro lado del mundo. Bueno, primero México, o mejor, bueno, más bien el nombre real es de Estados Unidos Mexicanos, pero pues nosotros lo conocemos como México. Se encuentra en el continente americano, al sur de Estados Unidos y al norte de Centroamérica, particularmente de Guatemala y Belice. Su capital es la Ciudad de México. México tiene alrededor de 128 millones de habitantes y tiene un PIB de 1.241.450 millones de dólares, colocándose en el lugar 15 del mundo según el Fondo Monetario Internacional. Sus principales ciudades son la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Guanajuato. Y sus principales puertos, como podemos ver en las imágenes, son el de Manzanillo, el de Lázaro Cárdenas, el de Veracruz y el de Altamira. Ahí puse algunas imágenes como para que nos podamos dar una idea de qué bonito es México. Después tenemos a Japón, que su actual nombre en japonés es Nihon. Es un archipiélago conformado por varias islas. Se encuentra al este de China, Rusia y Corea, por lo que estaba muy bien ubicado. Su capital es Tokio. Y bueno, Japón tiene alrededor de 127 millones de habitantes, casi se va a la par con México. Y tiene un PIB de 5.176.205 millones de dólares, colocándose en el lugar número 3 de todo el mundo, según el Fondo Monetario Internacional. Sus principales ciudades son Tokio, Kioto, Oita, Osaka, Hiroshima y Kobe. Y sus principales puertos son Tokio, que es el que maneja la mayoría de los contenedores que moviliza el país asiático. También está el de Yokohama,
Nagoya, Osaka y Kobe. Ahí también muestro algunas imágenes. Bueno, ahora voy a mencionar los capítulos del tratado. El Tratado de México-Japón cuenta con 18 capítulos. Voy a mencionar todos los capítulos, sin embargo no me voy a adentrar en cada uno de los capítulos porque me llevaría muchísimo tiempo. Solo voy a mencionar más a fondo los que me parecieron más importantes y relevantes de mencionar. Bueno, el primero son los objetivos que están en cualquier tratado de libre comercio. Después tenemos las definiciones generales, que, bueno, aquí es donde se entra en contexto para ambos países o, bueno, para el número de países que sean y se acuerdan como, pues, si hay ciertas diferencias en palabras o en contextos, en productos. Después tenemos el comercio de bienes. Sí me gustaría mencionar, me parece muy importante. Bueno, el sector agroalimentario. Japón es el principal importador de productos agroalimentarios de Asia y uno de los principales del mundo. En el año 2016, Japón importó casi 50.8 mil millones de dólares de productos agroalimentarios y pesqueros. Bueno, estos productos que tengo aquí en imagen son los que entraron con libre arancel a la entrada del vigor del acuerdo, que son café verde, limones, cerveza, aguacate, calabaza, espárrago, tequila y mango. Después nos vamos con el sector pesquero. Japón es uno de los principales importadores de productos pesqueros del mundo. En el año 2016, Japón importó un poco más de 10.795 millones de dólares en este sector tan solo. México negoció que todos los países de interés quedaran incluidos en el acuerdo, los cuales representan el 76.7% de las exportaciones mexicanas a Japón. Después, pasando al sector industrial, que es otro de los importantes en este tratado, Japón liberará de inmediato el 91% de los aranceles y en el mediano plazo el 4% del arancel que aplica a México para así lograr el 95% de las fracciones arancelarias. El 5% restante para lograr el 100% consiste en productos donde Japón expresó sensibilidad. No obstante, incluso para estos productos se logró que Japón otorgue acceso inmediato de libre arancel a México bajo cupos. Después tenemos el cuarto capítulo, habla sobre las reglas de origen. Después tenemos certificado de origen y procedimientos aduaneros, medidas de salvaguardia bilaterales. Después tenemos la inversión, que este punto también me gustaría tocar. Bueno, primero que nada, la inversión de México-Japón contribuye a la promoción y diversificación de los flujos de inversión extranjera que recibe el país y a la consolidación de un marco jurídico cada vez más apto para hacer negocios. El acuerdo posiciona a México una vez más como un centro clave a nivel internacional para la realización de negocios, al potenciar la posibilidad de materializar inversiones japonesas en sectores de alto valor agregado, tales como son el automotriz, el eléctrico, el electrónico y el tecnológico. Después tenemos el comercio transfronterizo de servicios. Bueno, el acuerdo permitirá fomentar la inversión de empresas de servicios japonesas en México, lo cual contribuirá a incrementar la disponibilidad de proveedores de servicio, elevar la competitividad en este sector y generar más y mejores empleos. Después tenemos los servicios financieros, la entrada y estancia temporal de nacionales con propósitos de negocio. Después tenemos el capítulo 11, son las compras del sector público. Estas hablan de que, bueno, este capítulo habla de que el acuerdo coloca a México entre los pocos países en el mundo que gozan de acceso seguro y no discriminatorio al gran mercado de compras gubernamentales japonés. Este trato privilegiado representa una importante ventaja para México al atraer inversiones extranjeras interesadas en aprovechar nuestro país como plataforma de producción exportadora de bienes para el mercado de compras públicas de Japón.
Después tenemos el capítulo 12, que es competencia. El 3 es mejora del ambiente de negocios. Este habla de que se beneficiará a las empresas mexicanas en la medida que se establece un mecanismo de consulta y diálogo sobre temas específicos que afecten la conducción de negocios entre los sectores privados de ambos países. Después tenemos la cooperación bilateral, que establece un marco que permita fortalecer las relaciones económicas entre México y Japón y aprovechar de mejor manera la liberalización y apertura de los mercados de bienes, servicios, capitales en el marco del acuerdo. Después tenemos el capítulo 15, solución de controversias. El 16, implementación y operación del acuerdo. El 17 habla sobre las excepciones y el 18 sobre las disposiciones finales. Bueno, ahora pasando al certificado de origen. Bueno, para el certificado de origen, primero que nada, se establece un formato específico. La responsabilidad de la certificación está a cargo de las autoridades gubernamentales competentes, que son las que podrán designar para estos efectos a otras entidades de conformidad con su legislación nacional. Los gobiernos de ambos países, tanto México como de Japón, son responsables de notificar a las entidades que están designadas para esto la certificación, así como los sellos autorizados para validar los certificados de origen utilizados en las oficinas correspondientes. Las autoridades gubernamentales competentes o las entidades autorizadas por las mismas deberán llevar un estricto registro de todos los certificados de origen, así como la información que fue presentada por el usuario para demostrar el origen de los bienes. Y bueno, por último, hablando del certificado de origen, la Secretaría de Economía publicará un acuerdo mediante el cual se establecerán las reglas conforme a las cuales las personas físicas o morales podrán solicitar un certificado de origen para que sus bienes gocen las preferencias arancelarias del acuerdo al ser exportadas a Japón. Hablando de los productos de importación y exportación, los productos japoneses importados por México, los más relevantes o los que más se importan son los vehículos de cilindrada superior a 1.500 centímetros cúbicos, pero inferior a 3.000 centímetros cúbicos, máquinas, acumuladores eléctricos, circuitos integrados, impresoras láser, vehículos de cilindro superior a 3.000 centímetros cúbicos y aparatos para corte. Y mientras que los productos mexicanos de exportación a Japón, el producto que más se exporta es la carne de porcino en sus diferentes variedades. Después tenemos también los vehículos superiores a 1.500 centímetros cúbicos, pero inferiores a 3.000 centímetros cúbicos. Tenemos sal común, partes de asientos de cuero, petróleo crudo, aguacate fresco. Este se exporta de manera, bueno, más adelante lo voy a mencionar. También tenemos los minerales y el atún aleta azul fresco o refrigerado. Bueno, pasando al futuro del tratado. Para Japón, la esencia de este acuerdo implica que las empresas japonesas extenderán su red de producción internacional y aprovecharán estratégicamente al país como plataforma para exportar al mercado de Estados Unidos, principalmente Europa y Sudamérica. Asimismo, aprovecharán la amplia red mexicana de 12 tratados de libre comercio con 46 diferentes naciones, lo cual da a México un acceso preferencial a países que concentran las 2/3 partes del Producto Interno Bruto. Además, las empresas japonesas intentarán recuperar su desventaja en relación con las de Estados Unidos y con Europa, las cuales ya tienen un tratado de libre comercio con México, y consolidar la posición en tierra mexicana. Japón poco a poco está llenando México de sus empresas, la mayoría de ellas en el sector automotriz, como lo son Nissan, Toyota, Honda,
Sony, Mazda, Suzuki, entre muchas otras que podemos ver a diario desde aquí en Puerto Interior. Hay muchísimas, bueno, alrededor de todo el mundo, en Querétaro, perdón, alrededor de todo México. Bueno, y yo considero que este es un acuerdo que beneficiará a ambos, ya que nosotros somos un lugar, bueno, México, perdón, es un país estratégico para Japón, para que pueda expandir su comercio al norte con Estados Unidos, al sur con América del Sur, y bueno, con toda América. Siento yo que somos un país clave. Y bueno, a nosotros nos ayuda el tratado con Japón porque pues, nos podemos expandir por el continente asiático y pues también tener muchas oportunidades. Bueno, yo durante este verano aprendí que México es el país que más tratados de libre comercio tiene con el mundo. Exactamente 12 tratados son los que tiene. Conocí todo sobre los diferentes 46 países que participan en ellos. En la materia, primero analizábamos los países para conocer su comportamiento y cultura más a fondo. Investigábamos todos como clase su geografía, su bandera, su idioma, la moneda que manejan, cuántos habitantes tiene, conocíamos sus principales ciudades y puertos, veíamos fotos de estos y lo bonito que estaban, nos preguntábamos si nos gustaría viajar a ese país o si preferíamos otro, hablábamos de su vestimenta típica, de su política y su forma de gobierno, obviamente de los productos que más importan y que más exportan entre ellos y hacia el mundo, sus principales empresas, la relación que llevan con México, entre muchísimas cosas más. Creo que fue súper interesante, primero que nada, conocer los diferentes países con los que México tiene una relación. Y después de eso darme cuenta que no solo existe un tratado México-Estados Unidos, sino que todos los diferentes países que tienen un acuerdo con México ayudan a su economía de una manera especial. Jamás me habría imaginado que México es el país que más aguacate exporta a Japón, que el tratado con Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein ha crecido en un 256% la relación de estos países, que el principal aliado de Medio Oriente, para México es Israel, que el sector agroalimentario industrial está potencialmente con el mercado japonés, y así infinidad de datos que pude aprender este semestre dentro de la materia de tratados y acuerdos internacionales. Darme cuenta también que estar conectado con diferentes países alrededor de todo el mundo lo hace en un país súper completo y lleno de oportunidades. En el norte tenemos a nuestro socio comercial más importante, que es potencia mundial. De un lado tenemos el Golfo de México y del otro tenemos el Océano Pacífico. Conectamos a Sudamérica con Norteamérica, en fin, infinidad de ventajas que tenemos que aprovechar como país. Lograr crecer con todas estas. Me gustó mucho la materia a pesar de que haya sido en línea, porque aprendí la importancia del comercio internacional alrededor de todo el mundo, la facilidad que nos brindan los tratados día a día, desde las pequeñas empresas hasta los grandes exportadores de México, y pues bueno, todo lo relacionado con los tratados internacionales con los que México tiene con otros países. Y pues bueno, eso es todo. Me encantó la clase y muchísimas gracias.